Permítame saludar el día telefónica al secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, Vicente Mendoza Tíez Girón. En el transcurso de la semana, el gobernador del estado hizo algunos anuncios que han llamado poderosamente la atención. Uno, el crecimiento económico. Dos, la disminución de los indicadores de pobreza en esta entidad y la mejora de los ingresos familiares. Pero también dio una noticia desconcertante cuando anuncia que le han quitado a la entidad más de 1,000 millones de pesos del dinero comprometido para las finanzas estatales. Y de paso, también el secretario de Finanzas anunció el pago de deuda que tiene esta entidad, una deuda gigantesca, por cierto. ¿Y de qué tamaño es el boquete financiero que generan los pasivos, la deuda que tiene el estado de Oaxaca? Por esto, precisamente, platicamos con el señor secretario. ¿Cómo le va? Buenos días. Humberto, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por la oportunidad y saludos a todo el auditorio. Al contrario, le agradezco a usted que decida explicarle a la audiencia este anuncio que se ha hecho por parte del gobierno de Oaxaca y la Secretaría de Finanzas de el pago de deuda que tiene la entidad. ¿De qué tamaño es la deuda y qué tanto se ha avanzado, secretario? Bueno, pues ha sido un esfuerzo integral del gobierno de Alejandro Murat, que desde el inicio pues no ha sido fácil. Ustedes recordarán que en diciembre del 16, cuando inicia la administración, pues había deudas con proveedores por más de 4,000 millones. Luego nos fuimos encontrando deudas contingentes, como la que mencionas tú con el sector salud, por más de 9,000 millones de pesos, más la deuda de largo plazo y otros pasivos. En total eran 30,000 millones de pesos. Y bueno, pues en medio de todo eso se cruza un sismo, se cruzan inundaciones, se cruza una pandemia. Ha sido una administración de hacer más con menos e ir también ordenando las finanzas públicas de la entidad. No lo decimos nosotros, no lo digo yo, lo dice la Secretaría de Hacienda. Hoy por primera vez en muchos años la deuda de corto plazo bancaria está liquidada al 100%, es cero. Lo dice también la Secretaría de Hacienda con los indicadores de endeudamiento que le mide a todas las entidades, en donde Oaxaca se encuentra por primera vez en más de 10 años en semáforo verde en los 3 indicadores. Entonces ha sido un esfuerzo pues que no va a terminar, ¿no? Como comentaba yo también el día de ayer, el gobernador estará trabajando de manera muy importante en el sector salud. En primer lugar, para que los adeudos se paguen de esta administración, que estén liquidados al 100%, tanto las obligaciones fiscales con el SAT como con el ISSSTE, que ya se logró, y también para que, bueno, pues se pueda hacer una transformación integral que pondere lo que es principalmente importante, que es la atención médica, que le llegue de salud a la población. Deuda bancaria de corto plazo, ¿a cuánto asciende lo que ya se pagó? Bueno, se pagaron más de 4,000 millones de pesos de la deuda bancaria de corto plazo, está liquidada hoy al 100%. Al término de la administración, sumando todas las deudas, porque aquí lo importante pues ya no es si es corto, si es largo, al final es deuda para la entidad. Se inició con un nivel de 30,000 millones y estaríamos acabando con un nivel cercano a los 18,000 millones de pesos. Esa es la suma, ¿no? Un esfuerzo de cerca de 12,000 millones que se ejecutó a lo largo de estos 5 años y todavía el próximo estaremos también haciendo importantes esfuerzos. Y bueno, pues ¿por qué es importante esto? Porque si ganas tú la situación de las finanzas públicas, si tienes fuertes tus finanzas, esto es confianza para los inversionistas públicos y privados, para el sistema bancario, para las calificadoras, inclusive para el gobierno de la República, y más confianza es más inversión es más empleo es más desarrollo. Señor secretario, el gobernador de Oaxaca habría comprometido el pagar las deudas que contrajeron durante su administración. Estamos hablando de estos 3,000 millones de pesos que solicitó ante el Congreso, pero antes, durante los terremotos del 2017, también se había hecho una solicitud de crédito. ¿Se cumplirá con este propósito? Sí, efectivamente, lo que te comento es que inclusive ya sumando los 3,500 millones de pesos de financiamiento público y los 1,000 millones de pesos que tú mencionas del bono cupón cero que autorizó Banobras y la Secretaría de Hacienda en el año 2017 precisamente por el sismo, al final de la administración el saldo total de todas las deudas será menor en casi 12,000 millones de pesos al que recibió Alejandro Murat en diciembre de 2016, que era cercano a los 30,000 millones. Es decir, van a pagar los casi, 4,500 millones de pesos que solicitó este gobierno, el de Alejandro Murat, y además otros
8,000 millones de pesos de lo que dejaron las administraciones pasadas. Sí, sí, exactamente. O sea, no es que se pague específicamente la deuda de los 3.500, sino que más bien se habrá pagado más de 3.500 en otras deudas de las administraciones anteriores, ¿no? Y principalmente es los adeudos de corto plazo bancarios por más de 4.000, la deuda del SAT, que se han pagado más de 1.500 millones en ese sentido en esta administración, y la deuda del ISSSTE, que ya se pagaron 660 millones, y se logró la autorización del Congreso para que programadamente en los próximos 15 años se pueda ir pagando de manera ordenada, ¿no? Cerca de Secretario, 600. se menciona en estos adeudos el pago anticipado del costo que representaba Ciudad Administrativa. Entiendo que decían que con este pago anticipado el Estado habría ahorrado algo así como 1.500 millones de pesos, ¿es correcto? Sí, es Ciudad Judicial, un pasivo que se tenía ya de muchos años atrás. Se pagaban, para que lo conozca el auditorio, a razón de cerca de 320 millones de pesos. Y en el mes de agosto del año 2019, con la autorización del gobernador, por supuesto, procedimos a la liquidación anticipada. ¿Qué significa esto? Cerramos el contrato del APP, que así se le llamaba, una asociación público-privada, y les dijimos, basta, queremos que ya es parte del patrimonio del Estado, esto ya está pagado, no tiene razón de ser, y ahorramos 1.200 millones de pesos de pagos que ya estaban futuramente comprometidos, con todo un procedimiento jurídico, obviamente, pues para poder ahorrarle eso a Oaxaca, y hoy Ciudad Judicial ya no se paga, ya es parte del patrimonio. Mencionó usted algo que me parece sumamente relevante. Primero, quedarían unos 18,000 millones de pesos para pagar en los próximos 15 años, pero mencionó usted que esta administración tiene que dejar finanzas ordenadas, es decir, que no siga creciendo el boquete financiero y tengan las condiciones para seguir pagando ya de manera más ordenada y que no crezca la deuda de esta entidad. ¿Es así? Así será, Humberto, y eso es importante mencionarlo. En primer lugar, pues se seguirá haciéndose de manera programada, que eso ya está presupuestado, el servicio de la deuda de largo plazo, pero ya no va a crecer. Segundo lugar, esta administración ya no va a contratar créditos de bancarios de corto plazo, va a dejar en cero la deuda de corto plazo bancaria para cuando reciba el nuevo gobierno las finanzas de la entidad. Y en tercer lugar, también es importante, por primera vez en muchos años, la Secretaría de Salud en 2021 está enterando sus obligaciones fiscales y de seguridad social presupuestadas ya. Entonces, es decir, ya no va a haber más adeudos hacia el futuro. En ese sentido, pues nos vamos a dedicar nada más a seguir ordenando, no endeudar más, terminar de ejecutar los proyectos asociados al financiamiento público, que eso es responsabilidad de todas las ejecutoras de la entidad, y bueno, pues dejar finanzas públicas ordenadas, sin deudas ocultas, para que el próximo gobierno encuentre dinero al momento en que llegue. Señor secretario, a ver, por favor, oriénteme con esta duda. Una entidad que tiene los estándares, bueno, los indicadores, perdóneme usted, de pobreza de los más grandes del país, abandona esos lugares y se ubica ahora en el sitio número 29, que algo es algo. Hay crecimiento económico como no lo tiene el resto de la República Mexicana. Hay disminución de la pobreza como no ocurre en el contexto nacional. Hay una mejora en los ingresos familiares a partir del trabajo que se genera. Paga sus deudas esta administración, ordena las finanzas y todavía trae un boquete, ahora me dicen, de cerca de 1,000 millones de pesos de dinero que ya no ingresará a las arcas estatales, dinero comprometido por los recortes del gobierno federal. ¿Cómo se puede explicar todo esto, secretario? Bueno, pues yo creo que son dos partes. Primero, es un esfuerzo que hace toda la sociedad y obviamente también del lado del gobierno ha sido importante para esta administración abatir la pobreza, pero pues al final del día tenemos una entidad vibrante, dinámica, con gente muy trabajadora, en donde tú vas a los hoteles, a los restaurantes, a los centros turísticos, visitas las empresas, las pequeñas y medianas industrias que tenemos aquí también, que son importantes, y es gente luchona, es gente trabajadora, que lo que quiere, bueno, pues es salir adelante, e inclusive atravesando toda esta pandemia, la gente se ha puesto las pilas, aplicando las prácticas de salud y de sana distancia
para poder controlar la pandemia, pero también trabajando, porque el país tiene que salir así, trabajando. Lo otro que mencionas es una disminución, efectivamente, de recursos que debía de recibir Oaxaca, y aquí quiero yo explicarte el por qué, porque son razones exógenas a la entidad. La fórmula de distribución de participaciones en todos los estados, que lleva muchos años operando de esta manera, pondera tres principales factores. Por un lado, le da más recursos participables a aquellos estados que tienen más población. En segundo lugar, le da más recursos a quienes recaudan más. Y en tercer lugar, a quienes crecen más. En esta última parte de crecimiento económico a nosotros nos ha ido bien, pero en los dos primeros factores, en la parte de recaudación y en la parte de crecimiento esperado poblacional, no salió bien Oaxaca. Es decir, crecimos en términos poblacionales menos de lo que esperábamos versus el resto de las entidades del país. Y por otro lado, al haber pandemia, la recaudación fue menor a la esperada. Entonces, ¿eso qué hace? Pues hace que los recursos que esperaba tener la entidad, pues se fueron a otro lado. Ya el señor gobernador va a estar en conversación con el secretario de Hacienda en los próximos días para encontrar alguna fórmula de compensar esto, ya sea por el Fondo de Estabilización de Ingresos a las entidades o a través de otro tipo de recursos. Pero vamos a hacer la lucha para que, bueno, pues parte de esos recursos, si no es que todos los podamos compensar. Pero pues mi deber es anunciar cuál era la situación integral de las finanzas públicas, ¿no? Bueno, me quedan unos segundos para esta conversación, secretario, pero ¿hay un esfuerzo como el de Oaxaca en alguna otra entidad de la República Mexicana? ¿O platicado usted con el resto de los secretarios de Finanzas o la Secretaría de Hacienda para conocerse y otro ejemplo como el de esta entidad? Pues mira, sí, yo creo que todo esto resulta a partir de un importante ajuste que se hizo a través de la Ley de Disciplina Financiera en el año 2017. Hoy las entidades pues tienen que vigilar ya sus niveles de endeudamiento. Si ustedes vieron ayer la primera plana de reforma, precisamente habla de esto, ¿no? De la deuda que dejan las entidades al término de las administraciones. Y por eso es por lo que desde que recibí la generosa invitación del gobernador a ser secretario de Finanzas, pues también recibí la instrucción de poner orden en las finanzas de la entidad. Y eso es lo que hemos hecho. Estados como Guanajuato, Querétaro, te podría mencionar esos dos ejemplos, pues han hecho un esfuerzo muy importante también para ordenar sus finanzas, pero hoy todos estamos vigilados por la Secretaría de Hacienda. Tenemos una coordinación de funcionarios fiscales a nivel nacional, en donde de manera bimestral, trimestral, tenemos reuniones con el secretario de Hacienda, precisamente para hablar de todos estos temas y coordinarnos para poder llevar a cabo un esfuerzo de ordenamiento de las finanzas públicas. Y hay una agenda pendiente, y es la agenda de recaudación. Oaxaca tendrá en los próximos años que recaudar mejor su agua, que recaudar mejor su predial a nivel municipal, de encontrar otras fórmulas de ingresos precisamente para hacer más infraestructura, darle más bienes públicos, satisfacer las necesidades de salud y de educación. Y esto es como una empresa. La empresa va a crecer siempre y cuando invierta más, pero para invertir más pues hay que tener más ingresos. Y los ingresos concurren principalmente a través de inversión, pero también de recaudación. Señor secretario, le agradezco mucho que tome esta llamada y mantendremos comunicación con usted si nos los permite. Estoy a tus órdenes, como siempre. Un saludo y mucho éxito. Gracias. Buenos días. Tenemos pausa. Regresamos.